fin se nos hizo venir a la mezquita. La Gran Mezquita del Sultán Qaboos es la más grande del Sultanato de Omán y tiene este nombre gracias al Sultán Qaboos, que mandó construirla en 1995 y tardó 6 años y 4 meses. La mezquita está construida principalmente con 300.000 toneladas de arenisca india, así como mármol italiano. Lo más impresionante y lo que más nos causaba curiosidad es conocer la alfombra que está en el salón principal de oración. Está hecha a mano en una sola pieza y pesa 21 toneladas. Se tardaron 4 años en fabricarla y es una de las más grandes del mundo. Ojalá pudieran las imágenes transmitir la belleza de esta alfombra. Por muchos años esta alfombra que está en esta mezquita fue la más grande del mundo. Ahora la más grande del mundo, si no me equivoco, está en Abu Dhabi. El candelabro principal no lo podemos dejar atrás. Es impresionante y es uno de los más grandes del mundo. Está hecho de metal y decorado con cristales Swarovski, que definitivamente tus ojos no pueden dejar de admirarlo. Su iluminación hace una atmósfera serena y mágica. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy me vine a volar con César porque estamos a súper poquitos días de terminar la temporada, entonces va a ser va a ser mi último vuelo aquí en Omán, que hay posibilidad de que vuele, de que hay espacio, me voy a ir con él a volar. Hoy salen los dos globos y les voy a tomar fotos a César y al otro piloto, a Nacho, su turbante, su gorrito tradicional de aquí de Omán, porque se lo compraron en el souk. No sé si vieron que en Dubái estuvo súper inundado. Pues aquí también nos llegó la lluvia. Se hicieron ríos de la lluvia. ¿Listos? Está muy raro verlo con su gorrito. Ahora sí, ya estamos en los últimos días de vuelo. Muchos días de lluvia nos han tocado, pero al final hemos tenido muy buenas experiencias. Hoy nos pusimos nuestro cucuruchito. ¿Cómo se llama? ¿Tú sí? No, tiene un nombre árabe, no me acuerdo. Ahorita aquí lo vamos a poner. Así típicamente lo usan aquí. Abajo es un sombrerito que también tiene su nombre y arriba otro. Okay, right now we are 300 meters from ground. Nos hemos dado cuenta que hemos recibido un poco más de gente mayor. Hoy es especial porque vienen puros jóvenes. Casi no nos toca eso. Estamos cerca del final, pero aún así nos hacen falta hacer muchas cosas. Ya tenemos programado lo que vamos a hacer. Sí, nos hemos dado cuenta que vienen como más. ¿Estás chaparrita? Sí, ya sé. No me alcanzo a ver. Turistas grandes, alemanes, como que la mayoría son europeos.
Pero también nos hemos dado cuenta que hacen un tour de Dubái hacia Muscat. Es muy Y también los común. cruceros. Ajá, hacen un crucero. Yo creo que Omán sí vale la pena dedicarle por lo menos una semana, unos 10 días, porque hay muchas cosas y también que hacer. que no fuimos a no vamos a ir a Salala, Sí, no. que está hasta el otro lado, y eso también es bastante recomendable, pero no nos da el tiempo. Dicen que Salala está súper bonito, es una playa. Pues sí, nos faltaron varias cosas que hacer. Invitaron a hacer un tour en las donde recolectan rosas y se ve súper bonito igual. Creo que ese no lo vamos a tener que perder y solo es esta temporada, justo es esta temporada donde recolectan las rosas en esa montaña. Se ve súper bonito, a ver si puedo encontrar una imagen y se las pongo aquí. Pero creo que ya no. Listo. Bueno, pues ahora sí, ya salimos de Omán, ya nos dimos unas super vacaciones. De 7 días. De 7 días, y estoy súper enfermo. O sea, Sí, después del calor que hacía muchísimo calor. en Omán, porque empezaba a hacer un buen de calor ya, ¿verdad? Casi Sí. estábamos a 38 grados. Del 1 al 10, ¿qué le das a tu experiencia en Omán? Del 1 al 10. Del 1 al 10, un 9 por no verme tan exigente. La verdad es que me gustó mucho. Yo no pensé que me iba a gustar mucho porque siento que cuando llegamos a Omán, nuestras impresiones fueron de un desierto, de que no había nada, ni mucha gente, ni nada. Tuvimos que comparar un poco entre Disa, que es ahí en Wadi Rum, y Al Wasal, que es a final de cuentas la entrada a Sharqiya Sands. Entonces sí hay un punto de comparación, porque en Disa, pues el pueblito es muy chiquito, ya vieron los videos de Jordania, es Y un si pueblo no muy los han chiquito. visto, véanlos para Exacto. que sepan más o menos de lo que les estamos hablando y cómo lo estamos comparando. Pues hay mucha basura, hay mucha desorganización, y fue todo lo contrario en Omán. O Sí. sea, Omán es impresionantemente limpio. Sí, la gente es más muy limpia, inclusive las personas se ven más limpias, o sea, se ve que dedican mucho tiempo en su persona, siempre andan muy planchaditos. Y no lo decimos despectivamente, No, no, ¿no? no, Sino para porque se nada. preocupan muchísimo Ajá, por como eso. dices, súper planchadito, siempre de blanco, con Su gorrito muy bien limpio, la gente, no sé, es un poquito más abierta, siento, muy amables, la mayoría de los que conocimos fueron muy amables con extremadamente. nosotros. Obviamente son mucho más apegados a su religión. Eso ya ustedes lo juzgarán. No sé si para ustedes es bueno, es malo. Nosotros mismos hemos tenido muchas Conversaciones, al respecto. Entonces cada quien que respete su punto de vista. A mí lo que yo les puedo decir es que son mucho más apegados a su religión. muy tradicionalistas. Muy se tradicionalistas. nota. O sea, como que para darles un poquito más de contexto, Omán es un país árabe que trató, bueno, como lo vieron en otros videos, trató de ser conquistado por otros países como Portugal, pero pues no se dejaron, ¿no? Entonces siempre han como que luchado por mantener eso intacto, ¿no? Como que su cultura, sus tradiciones. Inclusive parte de lo que hemos visto es que ellos, a comparación de Arabia Saudita y a comparación de los Emiratos, que son sus vecinos,
lo que hemos escuchado, tampoco sabemos si es 100% verdad. Pero ya lo escuchamos ellos, de varias personas. Ellos lo que trataron es crecer como país, como cada país lo busca, pero muy tradicionalista, sin estos edificios enormes que tienen los De hecho, Emiratos lo y que me Arabia platicó la Saudita. chava, hubo una colombiana que nos encontramos apenas, bueno, me encontré en Dubái y estuve platicando con ella. Ella lleva 10 años viviendo en Dubái y me estaba contando que ha escuchado mucho sobre Omán y que lo que ella ha escuchado es que dentro de los países árabes están intentando crecer, como ustedes lo han visto, como Dubái, que ha crecido demasiado por el petróleo y por el turismo. Entonces Omán recientemente digo entre comillas porque pues son pocos años los que llevan explotando el petróleo en Omán. A comparación de los países de otros países. Ajá. Entonces, lo que se ofreció en Omán, hicieran edificios, hicieran una gran ciudad y ellos no quisieron. Quisieron enfocar el turismo en Omán y la economía mucho más tradicionalista. Y por eso, por eso el turismo se ve, por lo que ya también habíamos dicho, que mucho del turismo es gente mayor. Si podemos hacer una comparación de lo que ya hemos vivido, tanto en los Emirates como en Jordania, en las ciudades principales que eran Amán, Abu Dhabi y Jordania, ya no veías a gente adulta vestida con sus ropas tradicionales. Ibas a la ciudad y todo mundo, desde los niños, los jóvenes, los adultos, las familias, todos en el mall, así, todo super fancy y con su ropa tradicional, así, y eso, eso es digno de admirarse. Sí, eso está padre. Y otra cosa que yo creo que es importante mencionar es que bueno, yo no sabía que Omán tenía tanta naturaleza. Yo la verdad es que no sabía. No. Entonces puede tener como en donde estuvimos, el desierto, las dunas súper grandes, tener también lugares muy húmedos como la playa. Es lo que me gustó, lo de las cascadas igual, entre las montañas. Sí, los wadis. Wadi Khalid estuvo bien bonito. Yo lo único un poco decepcionada de lo que creo que sí nos faltó fue lo de las tortugas, que fuimos a nadar. Bueno, ya van a ver las imágenes. Que nos tocó, como hubo tormenta días antes, pues el mar estaba revuelto. Sí, estaba revuelto. Porque había mucho como pasto marino y no te dejaba ver nada, entonces... Sí, teníamos las tortugas aquí al lado y pues no... Entonces es una isla, ahí está, bueno, ya lo que hicimos del video, la isla, te llevan en el bote, está increíble. Creo que es el tour de los que más vale la pena en Omán. Y vuelvo a lo mismo, sin gente, ese turismo en masa no tiene Omán, la neta. Ese es el siguiente punto que iba. Si tú le recomiendas a la gente ir o no ir a Omán, yo 100% sí, si quieren conocer verdaderamente la cultura árabe, porque muchos tienen casi lo mismo, la misma comida, el shawarma, es como muchos lugares de Latinoamérica, ¿sabes? Que hemos ido a Guatemala también y las tortillas, y es casi lo mismo, hay muchas cosas, usamos el maíz para todo, lo mismo en los países árabes, en todos te vas a encontrar prácticamente lo mismo. La esencia que tiene Omán está cañona. Si tú quieres verdaderamente ir a conocer la cultura del Medio Oriente, Omán lo recomiendo sin duda. Somos un 9 porque vamos a ser honestos, nosotros no nos vemos viviendo en una comunidad así porque hay demasiadas restricciones, así como respetan mucho, hay muchas restricciones también, no hay alcohol. Sí, creo que estaba carísimo el alcohol cuando podíamos. Cosas negativas que y a donde ibas a tomar todo estaba cerrado, así como que te sentías así que no podías salir a nada, ¿no? Que nadie te puede ver. Nosotros no compartimos eso, y cada quien tendrá su punto de vista, pero para turistear, conocer Omán está increíble. ¿Qué más quieres decir? ¿De los vuelos? Los vuelos en globo están increíbles. Creo que nunca lo había visto
de esa manera, ¿cierto? Con las dunas enormes y todos esos valles que se forman desde Sharquilla Sands hasta la primer parte de Salalah. Son más de 200 kilómetros de puro desierto. Mucho desafío porque no era tan fácil de, aterrizas aquí y ya, ¿no? O sea, la tripulación tenía que salir del desierto y volver a entrar en otro de los valles. Entonces eso era lo difícil, saber planear en dónde ibas a aterrizar, hacia dónde iba el viento, decirle bien a la tripulación, porque y sí nos tocó un par de veces que valimos madre y nos quedamos ahí más de una hora esperando a los chavos en lo que dieran la vuelta a un solo valle. Vamos buen a seguir contenido. subiendo. Compramos un lente para la cámara porque este lugar lo amerita y estamos aquí, llevamos un día y medio. Nada más para que sepa, es uno de los lugares más importantes del mundo de ver vida salvaje y uno de los lugares más cañones para volar en globo. Para muchos que nos dedicamos a esto, estar aquí es un sueño. Que déjenos sus comentarios, ayúdenos a dejarnos algún comentario, alguna pregunta que tengan. Síganos, suscríbanse. Bueno, y les dejamos esa probadita que grabamos con el cel. Con el cel en la habitación. Bueno, ahí se los dejamos. Nos Estamos vemos. súper contentos. Adiós. Gracias. Editando el último video de Oman y alguien chismeando. Y se abraza. Adiós, Oman. Recuerda que nuestro lugar principal para volar en globo aerostático es Teotihuacán. Si visitas Ciudad de México, no dudes en contactarnos a través de nuestras redes sociales o nuestra página web. Volamos todos los días del año. Checa el enlace en la descripción del video para que veas nuestros diferentes paquetes y servicios.